Tengan ustedes, todos ustedes, unos buenos días. Déjenme brevemente presentarles quién soy. Mi nombre es Julio Benavides, tengo 29 años de edad. Soy ex ungido testigo de Jehová, oficialmente expulsado de la congregación de los testigos de Jehová en el verano de 2021, bautizado el otoño de 2015. Vivo en Noruega la mayor parte de mi vida, por ahí 20 años en Noruega, en el país europeo de Noruega, y esta es mi historia de los testigos de Jehová, cómo sucedió, cómo pasó, mis reflexiones negativas y positivas, y mis advertencias. Este video es para ustedes quien están estudiando con los testigos de Jehová o están pensando en salir de la organización o tienen miedo, tienen curiosidad de una experiencia de un ungido hispanohablante, ex ungido hispanohablante. Así que en este video voy a hablar mis experiencias, mi historia y mis reflexiones. Pero si ustedes escuchan, eso es para advertencia, no para que les sorprendan. Si ustedes escuchan que un perro ladra o juguetes chillosos, es porque tengo un perro acá a mi lado que es mi mascota, y, y él y cuando ladra piensa que hay gente que va a venir visita y se emociona mucho. Así que perdón por eso, pero ya, eso no puedo hacer nada con eso. Empecemos. Empecemos con la parte de cómo fue como yo personalmente conocí a los testigos de Jehová. Qué me atrayó hacia ellos y por qué decidí bautizarme. Para después seguir a la próxima parte de después de mi bautizo. La historia de cómo yo conocí a los testigos de Jehová fue por mi mamá. Mi mamá en el norte de Noruega, en la ciudad de Mosjøen, ella un día recibió una visita de una testigo de Jehová que es peruana, porque mi mamá es peruana, yo soy peruano. De casualidad, en realidad, la hermana en ese entonces, tocó la puerta de mi mamá y se presentó como testigo de Jehová y le predicó la Biblia. Mi mamá en ese entonces estaba poco a poco empezando a interesarse por la enseñanza, la teología de los testigos de Jehová, y terminó que otras o más personas, o sea, más hermanas y hermanos le dieran bola, o sea, le dieran atención a mi mamá, porque cuando un testigo de Jehová anuncia que tiene estudio bíblico, es un grito de victoria, podemos decir así, porque es como una meta que uno ha trazado y que quiere seguir continuando teniendo más estudios. Así que mi mamá ganó la atención de muchos testigos de Jehová en la congregación de Mosjøen y, y empezó el estudio. Y fue una época de que mi abuelo vino a Europa, de Perú, para visitar a mi mamá y a mi tía, que viven en la misma ciudad. Y, y en ese entonces en ese entonces también mi mamá tenía estudio bíblico. Un día cuando mi abuelo entró a la puerta después de darse un paseo, una caminata por la calle. Y ahí encontró a una hermana que la podemos llamar por Teresa, y, y, eh, y una compañera suya.
La hermana Teresa le preguntó en ese entonces a mi mamá si su papá, o sea, mi abuelo, podía o estaba interesado en tener estudio bíblico con su esposo, que le podemos llamar señor Pedro. Mi abuelo aceptó y el estudio empezó. Varias ocasiones yo fui con mi abuelo no porque me interesaba tanto la Biblia, sino porque en ese entonces yo quería estar más tiempo con mi abuelo posible, ya que mi abuelo vivía en otro continente del mundo y no tenía mucho tiempo acá. Así que muchas veces yo fui con él y lo acompañé. Cuando mi abuelo retornó al Perú, yo yo recibí la pregunta de mi mamá que el señor Pedro le había preguntado a su esposa Teresa, y la señora Teresa le había preguntado a mi mamá que si yo quería continuar con el estudio bíblico con los testigos de Jehová. Yo acepté la propuesta, y terminó que yo empecé con el libro Escuchemos al Gran Maestro, que era para niños. En ese entonces yo tendría pues 10 añitos de edad. Y, y yo no era muy inocente en ese entonces, para tenerlo claro, porque yo pensaba que todas las religiones llegaban al mismo Dios. No sabía qué era la religión, qué era la diferencia entre la religión católica, la religión protestante, em, el islamismo, el hinduismo. Yo pensé que todos adoraban al mismo Dios. Pero esa es mi ignorancia, así que empecé a aprender de Jesús, de la teología, que en ese entonces me parecía que esto es algo bueno. Eso porque te enseñaban a ser una mejor persona. Lo que no veía en ese entonces es que me indoctrinaban poquito a poquito. Me indoctrinaban. Me indoctrinaban en el sentido de que no podía ver películas que eran para niños, pero que contenían un sentido de patriotismo o de política o de terror, o sea, terror para niños, ¿no? De lo oculto, algo así. También me enseñaron a que, bueno, no me enseñaron, pero, bueno, también me enseñaron, pero indirectamente me ordenaron a no creer lo que la Iglesia Católica decía, lo que la Iglesia Noruega decía, solamente lo que los testigos de Jehová decían. Y en ese entonces igual pensé que todas las religiones eran las mismas, así que pensé, bueno, eso debe ser de Dios, así que seguro está basado en la Biblia. Eso no fue verdad. Con el tiempo me di cuenta que eso no fue verdad, pero eso llegaré más adelante. Pero en ese entonces mi familia, mi mamá tenía unos problemas familiares, y eso me afectó a mí, y yo desafortunadamente tenía problemas en casa, pero ahí fue donde los testigos de Jehová, el señor Pedro, el anciano Pedro, perdón, me contactó más para saber cómo estaba, para poderme ayudarme y todo eso, ¿no? Pero muchas veces en ese tiempo, en ese periodo, no tenía una rutina de una vez a la semana o una vez por 2 semanas, no. Lo único que tenía en ese entonces era cuando yo quería. Muchas veces el hermano Pedro, me invitó al Salón del Reino, para saludar a los otros hermanos, a todo eso.
En ese entonces Motion, la congregación de Motion era una congregación muy pequeña. En el día de hoy ya no existe. Pero en ese entonces era una congregación muy pequeña con unos publicadores de 14, máximo 15. Sin visitas, o sea, los testigos que vivían ahí en ese entonces eran máximo 15. Y alguna vez hasta 20. Alguna poca vez. Así que cuando yo estaba en el Salón del Reino, ponía atención a que el hermano en el podio hablaba y yo le ponía atención. Estaba, por ejemplo, en la escuela teocrática. En ese entonces no era alumno en la escuela teocrática, pero vi las demostraciones de la escuela teocrática. Em, teníamos esa revisita de color rosada o azul, nuestro servicio al reino, Vortjeneste for Riken en noruego. Y ahí empecé a recibir las revistas Atalayas, la revista Despertar y otros libros, Testigos de Jehová. Mi mamá con el tiempo terminó de estudiar la Biblia con los Testigos de Jehová, pero yo en ese tiempo tenía la mentalidad de que muchos, no, solamente, perdón, tenía la mentalidad de que esa religión era la misma que la católica, la protestante y todo eso. No pensaba mucho en, en que por qué otras personas se vestían desiguales o porque solamente los hombres podían ir al podio a, a- a hablar y todo eso, ni menos porque otras personas se vestían diferente. Por ejemplo, las personas extranjeras del Medio Oriente, del país de musulmanes, que se cubren con su hijab, con su burka, todo eso. Yo no pensaba que era una propia religión, pero ni pensaba en ese entonces. Pasó el tiempo y tendría pues 17 años, 18, donde los problemas familiares en mi casa continuaron, siguieron empeorando y terminó que me independicé y, y me mudé a la casa de mi mamá. En ese entonces, un par de testigos que eran en ese entonces mis vecinos, cuando me mudé, mis vecinos, uno de ellos era siervo ministerial. Ahora nunca podrá ser anciano por un drama que pasó en ese entonces. Después ya nunca más podrá ser anciano, porque fue anciano en ese entonces. Pero en ese entonces, cuando yo tendría 18 años, me independicé, era siervo ministerial y lo podemos llamar el hermano Andrés. Y él tomó el mando de que el señor Pedro tenía, porque el señor Pedro se mudó de congregación a la congregación vecina de nosotros, de Motion, y como Andrés era nuevo, era siervo ministerial, el hermano Pedro le dijo, puedes tomar y continuar con Julio, y el hermano Andrés dijo que sí. Hasta ahí todo bien. ¿Y por qué decidir seguir continuando con los testigos de Jehová? Porque en ese entonces yo tuve que pasar por una ruptura amorosa donde
teníamos relaciones sexuales con mi ex, y me rompió el corazón, la chica me rompió el corazón, y no sé de dónde se me vino la idea, bueno, ahora sí, voy a ser testigo de Jehová, voy a darlo todo. ¿De dónde se me vino ese pensamiento? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que fue muy rápido. Ahí empecé a hacer cosas. Empecé a quitarme el vocabulario malo, empecé a vestirme mejor, o sea, como con camisa, todo eso, con terno. Pero lo que me duele hasta el día de hoy es que tuve que terminar relaciones amistosas con mis mejores amigos en ese entonces, de patada, o sea, así, inmediatamente. Hasta el día de hoy no me lo puedo perdonar. Aunque ellos ya me perdonaron y todo continúa como normal, yo personalmente no me puedo perdonar. Porque porque es cuestión de culpa, pero eso. Así que eh, el proceso para que me bautizara fue muy rápido. Primero me volví publicador no bautizado, y, y, em, y después me bauticé en el año 2015. Tenía 19 años. Ahora pasamos a la época del bautizo. Me bauticé. No tenía amigos de mi edad en ese entonces. No tenía amigos de mi edad, así que ¿dónde conseguir amigos de mi edad? Aunque los ancianos en ese entonces me aconsejaron que un amigo no necesita ser de mi edad, puede ser un señor de mayor edad, otros de menor edad, etcétera, etcétera. Así que yo cultivé una amistad con la mayoría de los publicadores. Y para ser sincero, la mayoría de los publicadores en la conversión en Musha en ese entonces era gente de edad. Gente de edad. De mayor edad. Ah, el anciano más joven, antes de que del hermano Andrés fuese nominado anciano, el anciano más joven tendría pues sus 51 años de edad. Y el anciano más, más maduro o más anciano tendrá pues sus, en ese entonces, 70 o empezando los 80 años de edad. En mi congregación en ese entonces había solamente 2 ancianos y no había siervos ministeriales en caso de ello. Hasta que llegó el hermano Andrés y varias personas, varios hermanos que Betel en Dinamarca les aconsejaron o les preguntaron que si estaban interesados o si podían mudarse a Mushan para apoyar. Cuatro hermanos dijeron que sí. Y muchos de ellos la mayoría de ellos eran jóvenes. Tendría pues mi edad o por ahí. Así que conocí a los hermanos ahí, y un hermano era hispanohablante, era español. Español. Así que en ese entonces mi meta era ser anciano, o sea, crecer en la organización de Jehová. ¿Y qué hice? Bueno, yo
¿Qué es lo que hice yo? Me solicité la solicitud, lo solicité para ser precursor auxiliar en tiempo indefinido. Muy bien. Porque mi meta era ser precursor regular. En ese entonces yo no había terminado el high school o el bachillerato. Em, no había terminado nada, solamente trabajaba. Lo único que tenía en ese entonces era mi brevete, mi carro y mi trabajo. Y una casa donde dormir. Eh, aunque ganaba bien, aunque ganaba muy bien, trabajando nomás, porque trabajaba varios días de noche, otros de día, otros de tarde, 12 horas de noche, etcétera, etcétera. Eh, recuerdo muy bien que había un broadcasting, porque en ese entonces el broadcasting era nuevo, que demos lo mejor a Jehová. Creo que fue el hermano Steven Lett quien, quien tuvo ese discurso, o fue un miembro del cuerpo gobernante quien dijo que demos a Jehová lo mejor de nosotros. Y yo le pregunté a los ancianos de mi congregación, ¿qué significa dar a Jehová lo mejor de nosotros? Y bueno, dijeron varias cosas, por ejemplo, dar tiempo, dar, eh, ayudar en la predicación, pero lo que más me dio cuenta y lo que más, o sea, dieron su punto, esto es más importante, fueron las donaciones. Recuerdo, y todavía se puede ver en el broadcasting, en la serie de Caleb y Sofía, donde Sofía, en vez, quiere comprarse un helado, pero está indoctrinada a que esa monedita se puede usar para, para apoyar los testigos de Jehová. Y eso es lo que el hermano me dijo. ¿Has visto la última serie de Caleb y Sofía? Piensa en eso, Julio. Piensa en eso. Puedes ayudar a Jehová mucho dando donaciones. En ese entonces tenía un préstamo que pagar por un carro, seguro y todo eso. ¿Y qué sucedió? Bueno, varios hermanos, no solamente los ancianos, sino varios hermanos me, me aconsejaron de que no pague mis deudas. Que no pague mis deudas. Que el nuevo mundo de Jehová pronto va a venir. No habrá necesidad de abogados, doctores, bancos, etc. No habrá necesidad de plata en general, o sea, de dinero. No habrá. Y yo lo creí. Me estafaron los testigos de Jehová por un monto bastante alto de plata y hasta ahora sigo pagando esa deuda. Pero bueno, se puede preguntar en ese entonces cómo sobreviví en una congregación de 14, 15 personas. Bueno, como no había gente de mi edad, mucha gente de mi edad, me fui a otras congregaciones en Noruega, por ejemplo a la congregación de Steinkjer, que queda por Trondheim, en Trondheim. Me fui a Levanger, a Rørvik, a Sandnessjøen, Brønnøysund, Bodø, hasta Bergen, Oslo. Muchas congregaciones me fui a visitar y a conocer gente. Y conocí a varias gentes de buen corazón, pero que al final me di cuenta que eran amigos falsos.
solamente eran amigos por interés. Esos amigos solamente quisieron ser amigos míos porque yo era testigo de Jehová en ese entonces. Pero bueno, con esa gente, con esos jóvenes de varias conversiones, yo predicaba por doquier, de para aquí, para allá, de allá, para acá. Y cuando en ese entonces la lista de mínima, o sea, las horas para predicar de un precursor auxiliar era 50, muchas veces yo hice 70, 80 al mes. Y, y sentía como que la gente me veía, o sea, la gente me veía que sigue el ejemplo de Julio, sigue el ejemplo de Julio, sigue aquí, recuerdas que Julio hizo, etcétera, etcétera. Y eso, pero nunca llegué a ser precursor regular. Nunca llegué a ser siervo ministerial y nunca llegué a ser anciano. Lo que sí llegué a hacer es ser ungido. Y aquí es la parte difícil, o sea, difícil de entender porque varios ungidos en la Watchtower y todo eso son ancianos. Y mucha gente ¿cómo se llama? Es mínimo siervo ministerial o precursor regular. ¿Cómo puede ser entonces que un no anciano sea ungido? Bueno, la publicación Watchtower, la revista Watchtower, en enero 2016, dice que nadie tiene que decirte si eres ungido o tienes un estatus o algo así. Si eres ungido, punto, basta. Nadie se tiene que meter. Y eso sucedió. En el 2017 sentí el llamado de Jehová, porque, o sea, la sensación de que yo fui ungido. Y yo tenía esa seguridad de que sí, yo soy ungido. Y yo, o sea, recuerdo mucho en ese entonces que la atalaya decía que si, o sea, unos sentimientos que podrían asimilarse a si eres ungido o no. Pero cuando yo respondí esas preguntas y al final dice, ¿significa eso que eres ungido? No, dice la Watchtower, la atalaya. En mi caso era diferente. En mi caso decía, sí, soy ungido. Estaba totalmente seguro. Sí, así que en ese entonces yo estaba en Perú. Me fui a Perú a predicar, o sea, hacer como un... No entre comillas, sino me fui a ser como un misionero. Regresé al Perú para predicar y conocí a varias gente, mucha gente hipócrita, mucha gente de buen corazón, chismosa, mala, dentro de los testigos de Jehová. Uno de ellos era ungido. El hermano, que lo podemos llamar Arturo, el hermano Arturo no era, no era siervo, no era anciano, no era precursor regular, era auxiliar. Era auxiliar. Y, y el hermano Arturo empezó a criticar mi actitud porque en ese entonces yo me fui a Perú en enero, estuve para la conmemoración, comí el pan, tomé del vino y ¿qué le puedo decir? Varias gente me miró con malos ojos.
y el hermano Arturo también. El hermano Arturo empezó a criticarme y todo eso. Y si yo le enseñé el artículo más nuevo de los ungidos en la atalaya de enero, la atalaya de enero 2016, o 2017, algo así. Bueno, no sé si es enero, pero es del 2016. Cuando le dije eso, que nadie tiene que ver si usted es ungido o no, él se molestó, se enfureció bastante. Porque dijo que no, que el esclavo fiel no dice eso, etcétera, etcétera. Yo le enseñé en la aplicación, mira, Bruno, aquí está. Y eso es un tema aparte, pero ya saben, él se enfureció. En ese entonces yo estaba pensando cómo expandir mi ministerio. Y una de mis ideas en ese entonces fue, bueno, es hermoso ir a predicar al campo y todo eso de puerta en puerta, pero mucha gente, especialmente los jóvenes, necesitan saber de Jehová. Necesitan saber Jehová. ¿Y dónde puedo encontrarlas? En la universidad. En la universidad. Le pregunté a mi papá biológico en ese entonces si me podía apoyar en la beca para ir a la universidad. Me dijo que sí y empecé a estudiar. Algo que me olvidé de decir es que en ese entonces, cuando estaba en Perú, ya yo sabía la diferencia entre la religión católica, la religión protestante, el islamismo y todo eso, lo demás. Porque antes de ir a Perú, los ancianos me advirtieron, entre comillas, que las otras religiones, especialmente la evangélica y la católica, es hecha por el diablo mismo, por el mismo Satanás. Así que tenía que tener cuidado en que cómo argumentar, cómo actuar, etcétera, etcétera. Y eso hice, eso tenía en cuenta. Junto con mi ex enamorada, en ese entonces era testigo de Jehová, la podemos llamar Rubí. Ella era precursor regular, tenía muy buena reputación en su salón, en su congregación de Lima. Pero ella era, y es lo que aquí viene, que los hermanos en Perú o en general son muy chismosos y muy exagerados. Porque lo que yo viví es que la hermana Rubí, en ese entonces mi enamorada, me dijo que mi mamá en Noruega le había dicho a su hermana. Y aquí es la parte interesante, porque la hermana de Rubí fue quien primero le tocó la puerta a mi mamá cuando yo tenía 9, 10 años. Así que fue un reencuentro. En ese entonces ella vivía en Lima y Rubí también vivía en Lima. Y mi mamá, aparentemente mi mamá y la hermana que tocó la puerta de mi mamá tenían una conexión por ahí. Alguna vez le mandaban mensajitos, etcétera. Pero la mayoría de todo eso era que tenían por ahí comunicación. Así que la hermana Rubí me dijo a mí que su hermana, que la podemos decir la hermana Ana,
Le había dicho a Rubí que mi mamá le había dicho a Ana que yo era un narcotraficante, era un pedófilo, era un abusador, era violento, hasta homosexual. En pocas palabras, todo resumido, que yo era la peor persona del mundo. Ella me siguió diciendo que mis abuelos que viven en Perú, mis tíos, mi mamá, todos habían dicho lo mismo de mí. Y eso empezó que yo empezara a tener un breakdown mental. Me enfermé en ese entonces, me empecé a enfermar de la mente y eso me hizo que yo tendría problemas físicos, somáticos del corazón, de los pulmones, todo eso, por la ansiedad. Me fui a Chiclayo y todo eso y ahí empecé la universidad. Resulta que los hermanos se enteraron en la congregación de Pimentel en Chiclayo que yo estudié en la universidad. Cuando les di mis motivos, no eran válidos para nada, ya que el hermano Anthony Morris III, que no se sabe si es expulsado, pero ya no es siervo del cuerpo gobernante, en ese entonces lo era, dijo muy claro que el estudiar una educación superior era malo, 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 malo. Pero yo tomé el riesgo de ir a predicarles a los jóvenes y eso sucedió. Yo llevé tractados, atalayas, libros, todo eso y darles a la gente en ese entonces. Ahora quieres leer la atalaya, etcétera, etcétera. Muy bien. En ese entonces, mi estado mental por culpa de Rubí fue empeorando. Me llamaba diciendo que la hermana Ana no quería que yo supiera nada de ella. Uf, un caos total. Me mandó mensajes que se había internado, que etcétera, 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 que casi se muere, todo eso. Y eso me afectó bastante y yo caí en un mental breakdown donde me tuvieron obligadamente que llevar al psiquiatra. El psiquiatra me recetó medicinas, me estaba evaluando. Mientras eso, yo continuaba con la predicación. Yo, para serles sincero, chicos, y señores, no entiendo por qué se me fue la mejor idea del mundo ir a predicar a las discotecas. Lo digo el fondo de mi corazón, yo era muy inocente en ese entonces. Mi única meta en ese entonces era predicar. Predicar en las discotecas, en las clases, etcétera, etcétera. Hablar de Dios de una forma. Así que eso pasó. Me fui a discotecas o a nightclubs a predicar. En ese entonces yo también estaba deprimido porque, ¿cómo se llama? Porque yo y Rubí habíamos roto una separación amorosa. Los ancianos en Pimentel, para nada que contar. Para nada, 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 nada. Hipócritas, malos y parciales. Así que no me creyeron nada. Les traté de buscar consuelo. Nada. Les traté de buscar ayuda con quien hablar. Nada. Nada, nada, nada. Y terminó que yo yo tuve una sensación de que
Bueno, si nadie me cree, entonces ¿por qué sigo acá? Así que eso es lo que hice, me empecé a alejar poquito a poquito. Pero aún así, llevando la atalaya, llevando las revistas, todo eso en mi, en mi, en mi, en mi bolsillo. En la parte 2, estimados viewers, les voy a explicar el, la tradición de la tradición de cómo empecé a salir de los testigos de Jehová, porque es donde aquí empieza la donde yo empecé a dudar de los testigos de Jehová. Así que estén atentos para el próximo video y muchas gracias por escuchar mi historia hasta ahorita. Les agradezco. Chao, chao.